¿Alguna vez han presenciado en la carretera una escena como esta? Un todoterreno, por ejemplo, volando a toda velocidad. Recorta a otros autos, juega a zigzaguear, rompe las normas y se lanza al carril contrario. ¿Lo han visto? Especialmente en los suburbios de nuestra capital, quizás más de una vez. Sin embargo, parece que la policía no está haciendo mucho para combatir este fenómeno y cada vez hay más pilotos así en las calles. ¿A quién se imaginan al volante? Ahora imaginen que ahí está sentada una joven frágil, una rubia. Por supuesto, teñida, porque los caballeros prefieren a las rubias. Precisamente ese era el estilo de conducción de Scarlett. Una joven, digamos, de poco más de 20 años, completamente convencida de que ha atrapado a la suerte por la cola. Es más, no solo la atrapó, la mordió, se aferró con los dientes y no la suelta, como un bulldog. Una triunfadora nata. Scarlett llegó a Washington hace apenas 4 años. No iba a rendirse. Pisaba cabezas, atravesó fuego, agua y túneles de bronce. Tomaba todo lo que quería, sin preocuparse si estaba permitido o no. Si la chica necesitaba algo, sin rodeos consideraba que le pertenecía, y lo tomaba. No piensen mal, no robaba. Aunque, en cierto sentido, si se llevaba al esposo de alguien, se podría considerar como un robo. Solo que, legalmente, eso no se persigue. Y probablemente debería serlo. Un auto que, por cierto, le regaló su recién estrenado esposo. Aria, ¿a dónde vas con tanta prisa? Hasta yo tengo miedo, dijo su amiga, encogida en el asiento del copiloto. No tengas miedo, ranita mía. Si no fuera por esta cajita, tú seguirías en tu pueblo. Pero si tú no eres del pueblo, replicó la amiga. Para mí, ya sabes, todo es igual. Hay que entenderlo y aceptarlo. Esa es mi visión de la vida, respondió la joven. Claro, entiendo. Igual que todas tus amigas, que son ranitas, dijo ofendida la amiga. No te ofendas, sonrió la dueña del auto. Todas somos ranitas. Yo también soy una ranita viajera. Pero me gustan estos bichos verdes. Aria, no corras. ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Te queda una semana para dar a luz? ¿No piensas en el bebé? Cambió de tema la amiga. Y, de hecho, la intrépida conductora lucía un vientre bastante prominente. Mira, amiga, entiendo todo, pero ¿cuántas veces tengo que decirte que no me llames Aria? ¿De acuerdo? No soy ninguna gata en un callejón del pueblo, ni una cerda, ni una vaca lechera. Ahora me llamo Scarlett y, por favor, recuérdalo, dijo la chica mientras se giraba hacia su amiga, apartando la vista de la carretera y agitándole el dedo índice en señal de advertencia. De repente, el rostro de su amiga se deformó en una horrible mueca de terror. Gritó con una voz que no parecía suya. Scarlett se volvió hacia el parabrisas. Frente a ellas venía un camión de carga completamente lleno, directo hacia ellas, casi de frente. Mientras discutía con su amiga y le agitaba el dedo, el auto, sin que ella lo notara, se había desviado al carril contrario. Scarlett giró el volante bruscamente hacia la izquierda. Casi logró esquivar el impacto, el camión apenas rozó la parte trasera del todoterreno. El auto comenzó a girar sin control y acabó en una zanja al lado de la carretera. Aria había llegado a Washington hacía poco tiempo, apenas 4 años atrás. No tenía ni un centavo en el bolsillo,
pero sí un deseo inmenso de triunfar en la vida y alcanzar, si no el Olimpo, al menos cumplir todos sus sueños, un esposo rico, una casa en las afueras, un auto. Y, por supuesto, un auto muy grande. No entraremos en detalles sobre cómo logró llevar a cabo sus planes, por lo que pasó y lo que arriesgó, porque nuestra historia no trata de eso. Lo primero que hizo la chica fue cambiarse el nombre. Según su documento de identidad, se llamaba Aria. Oh, Dios, quiero cambiar mi nombre. ¿Quién notará a una tal Aria, además con un apellido tan desagradable? Razonaba. Si hubiera sido posible cambiarse el nombre cada mes, lo habría hecho. Sin embargo, para cambiar de apellido, eligió el matrimonio. Brown. Decía. Primero, el apellido nuevo puede ser cualquiera, siempre que no sea el mío. Desde niña, me daba escalofríos oírlo. Y segundo, el estatus, una mujer casada. No es lo mismo que ser una amiga o una amante. Es una esposa. Y, tercero, el dinero. La riqueza y la libertad. Porque, según la chica, solo el dinero podía traer libertad. Así apareció en su horizonte Gregory, médico jefe en ejercicio, además de propietario y accionista de una clínica privada para ricos. Sí, él no era joven. En absoluto. Era mucho mayor que Aria. Perdón, ahora Scarlett, exactamente los mismos años que ella tenía. Según cálculos modestos, era incluso mayor que su padre, aunque solo por un par de años. Por un breve instante, un pensamiento cruzó la mente de la chica: ¿cómo presentaría a Gregory a sus padres? Era imposible. Su madre, una campesina casi analfabeta, y su padre, un borracho incorregible, no encajaban para nada en la vida lujosa que Aria se estaba construyendo. No se parecían en nada al antiguo linaje de médicos nobles del que Scarlett ahora hablaba a todos. Así que prefirió declararse huérfana, era más sencillo. Menos preguntas, menos problemas. ¿Cómo pudiste dejar a tus padres? Podrían haberle preguntado. Muy fácil, con el corazón ligero y sin ningún remordimiento, pensaba la joven. Así estaba decidido. Para Gregory, sus padres también fallecerían en un accidente de tráfico. Perfecto, sin padres, sin preguntas ni problemas. Aunque, bueno, había un pequeño inconveniente. Algo insignificante. Gregory, como todos lo llamaban en el trabajo, incluida Scarlett, estaba casado. Ella no tuvo reparos en conseguir un empleo como asistente en su clínica, solo para estar más cerca de él y tener la oportunidad de conquistar su corazón. Scarlett, él está casado. Le decían todos. ¿Y qué? La esposa no es una pared, se puede mover. Respondía tajante. ¿Es que han visto a su esposa? Es como una olla de cocina doméstica. ¿Qué puede hacer contra mí? Él ya babea cuando me ve. ¿No te da vergüenza? ¿Qué haces con un hombre mayor? Fíjate en los de tu edad. Hay muchos chicos guapos por aquí, le aconsejaban las mujeres mayores del equipo. No necesito jovencitos mocosos, respondía Scarlett con orgullo. Para cuando haga rico y famoso a uno de esos, yo misma me habré convertido en una olla. Yo quiero todo y lo quiero ahora. No pienso vivir 140 años esperando a que ese jovencito se haga rico, construya una casa, compre un auto y luego me dé una patada porque se encuentra a una joven y bonita, como lo soy ahora. Hay que aprovechar lo que Dios te ha dado, declaraba Scarlett. Y Dios me dio belleza. Ni que fueras tan guapa, le decían. Y estoy orgullosa de ello.
replicaba ella. En pocas palabras, Scarlett conquistó el corazón de Gregory. Pero su pasaporte no fue tan fácil de conquistar, seguía casado y aparentemente no tenía intención de divorciarse. Además, su esposa, Vanessa, parecía sospechar algo, pero cerraba los ojos ante las aventuras de su marido. Incluso recibía a la joven y prometedora asistente en su casa. Gregory no paraba de elogiar a la talentosa auxiliar, que según él, tenía potencial para estudiar medicina y convertirse en una doctora reconocida. Ni siquiera se le pasaba por la cabeza que Scarlett, anteriormente Aria, había vivido tantas cosas en su tierra natal que no solo sabía realizar curaciones, sino también pequeñas intervenciones quirúrgicas. ¿Cuántas veces había cosido las heridas de su padre cuando llegaba a casa borracho, sin saber siquiera dónde había caído? ¿Y cuántas veces había tratado a su madre, que no distinguía una aspirina de un analgésico? Vanessa lo entendía todo, pero seguía sonriendo. Provenía de una familia educada y simplemente no podía hacer escándalos. Tal vez esta nueva musa era necesaria para inspirar a Gregory y mantener su espíritu creativo. No tenían hijos con Gregory y Scarlett decidió actuar. Por supuesto, no planeaba convertirse en madre, al menos no por ahora. Pero si su sueño requería tal sacrificio, estaba dispuesta a hacerlo. Además, parecía que la genética estaba de su lado, su madre no se había convertido en un hipopótamo después de dar a luz. Scarlett también tenía todas las posibilidades de mantener su figura. Nada de lactancia materna y todo estará bien, decidió. El esquema del divorcio era tan viejo como el mundo. Scarlett simplemente le anunció a Gregory que se iba a casa de su madre. ¿Cómo? ¿Por qué? Se alarmó Gregory, cayendo a sus pies. Estaba tan felizmente confundido que inmediatamente presentó los papeles para el divorcio. La conversación con Vanessa fue más que civilizada. Vanessa, tú entiendes, ¿verdad? Tal vez no fue en vano que Dios no nos diera hijos. Y ahora, un hijo. Eres una mujer madura, sabes comprender, murmuraba Gregory, bajando la mirada como si hubiera hecho algo malo. Por supuesto que lo entiendo todo, Gregory, respondió Vanessa. ¿Qué no habría de entender? Solo que no fue Dios quien no nos dio hijos, sino tu trabajo, que te absorbió por completo. Bueno, no habrá escándalo si eso es lo que esperabas. Divorcio, entonces divorcio. Gregory ni siquiera esperaba que todo sucediera de manera tan tranquila. Vanessa solo le pidió un favor. Solo tengo una solicitud. Quiero que ayudes a ingresar en la clínica a un joven. No lo conoces, es hijo de un pariente lejano mío. Acaba de terminar la facultad de medicina. ¿Vanessa? Por ti aceptaría a toda una tropa de recién graduados. Dios mío, ¿por qué no lo dijiste antes? Gregory estaba visiblemente aliviado, aparentemente satisfecho de deshacerse de su esposa con tanta facilidad. Según él, Vanessa ya lo tenía harto con sus cuidados. No es que rechazara la comodidad del hogar, disfrutaba llevar al trabajo las albóndigas en un recipiente, escuchaba con interés sus consejos sobre un estilo de vida saludable y demás. Pero con la llegada de Scarlett, los cuidados de su esposa comenzaron a agobiarlo. En primer lugar, no quería parecer ante su joven amante como un hombre mayor que llevaba almuerzos de casa. Todo eso empezó a irritarlo. En sus conversaciones con Scarlett, incluso se burlaba de cómo era su esposa, una olla casera que literalmente lo ahogaba con su amor. Así es como las esposas se enteran de que sus maridos tienen amantes, cuando la comodidad del hogar comienza a irritarlos, hay problemas. Al final, Gregory obtuvo su libertad y,
sin mucha conversación, se casó con Scarlett. Toda la clínica estaba literalmente patas arriba en ese entonces. Nadie dejaba de hablar del divorcio del director. Algunos defensores particularmente fervientes de la moralidad incluso tuvieron que ser amenazados con el despido. Vanessa dejó la lujosa casa de campo y se mudó a un apartamento en la ciudad. Mientras tanto, la nueva y joven dueña se instaló en la mansión. El coche que Scarlett tanto amaba fue el regalo de bodas de Gregory. ¿Es realmente necesario que tu exesposa viva en tu apartamento de la ciudad?, preguntaba Scarlett, haciendo un puchero. Bueno, ¿y dónde más viviría?, respondió Gregory, sin entender de inmediato hacia dónde iba su joven esposa. Vivía en algún lugar antes de conocerte. Pues que vuelva allí, declaró Scarlett sin pestañear. No vivía en ningún otro lugar. Vivía en el apartamento de sus padres. Como muchos de nosotros. Como tú, por ejemplo. Yo también viví allí. Luego sus padres murieron, y Vanessa y yo vendimos ese apartamento e invertimos el dinero en la clínica. Mi clínica, por cierto, explicó Gregory. Así que no puedo simplemente echarla a la calle. Entendido, respondió Scarlett, fingiendo estar ofendida. Entonces, ¿tu exesposa será como el fantasma del padre de Hamlet entre nosotros? No quiero que hables de ella. Ni de ti mismo con ella. Ya no son un nosotros. Nosotros somos tú y yo. Y nuestro hijo. Entre otras cosas, ella no tuvo hijos, ¿verdad? Así que ya no son un ustedes. ¿Entendido? Entendido. ¿Qué hay que no entender?, contestó Gregory. ¿Y qué pasa si nuestro hijo, cuando crezca, quiere ir a la universidad y vivir en la ciudad? ¿Lo mandarás a un dormitorio? ¿O le dirás que su abuela vive en nuestra casa? ¿O quizás su tía? Se reía Scarlett. Por cierto, ¿qué relación tendrá nuestro hijo con tu exesposa? Creo que ninguna. Entonces puedes estar tranquilo. Si nuestro hijo quiere vivir en la capital, yo misma le compraré un apartamento, dijo Scarlett con autosuficiencia. Sobre Vanessa, empezó a decir Gregory, pensativo. Lo más importante es que la olvides. Interrumpió Scarlett con sarcasmo. Mientras tanto, un joven llamado Steven comenzó a trabajar en la clínica privada. No podía creer su suerte. Él, un recién graduado sin residencia, había conseguido un puesto en un lugar tan prestigioso. Normalmente, las clínicas privadas seleccionan a su personal mediante concursos entre los mejores de los mejores. Pero, de repente, a él lo invitaron directamente. Steven había escuchado que un pariente lejano suyo, al parecer una prima o sobrina lejana de su madre, tenía un esposo que trabajaba en esa clínica. Sin embargo, nunca profundizó en los detalles. ¿Y qué podía hacer? ¿Rechazar la oferta? ¿Con qué motivo? ¿Quién en su sano juicio se niega a algo así? Luego todos lo señalarían con el dedo diciendo, ahí va el tipo que rechazó la suerte voluntariamente. Además, él no había pedido ayuda ni había suplicado a nadie. Ni siquiera su madre lo hizo. Fue aquella pariente quien llamó directamente para proponerle una entrevista, diciendo que necesitaban un médico. Ella sabía que él acababa de graduarse, así que no era favoritismo, sino pura suerte. La fortuna, de repente, se había girado hacia él. Steven siempre se consideró, si no un desafortunado total, al menos no alguien con mucha suerte. Y ahora, una propuesta así. Solo un tonto se habría negado. Steven se esforzaba por destacarse en su trabajo.
No quería que esa pariente lejana sintiera vergüenza por él. Ni siquiera quería imaginar que pudiera llamar a su madre y decirle que el muchacho no cumplió con las expectativas y que lamentaba haber intervenido por él. El joven no tenía idea de los problemas que enfrentaba su benefactora en ese momento. Y aunque prácticamente nunca la había visto desde su infancia, Steven sabía que la tía Vanessa era para él como un verdadero ángel guardián. Cuando era pequeño, ella solía visitarlo y llevarle regalos. Eran juguetes caros, autos que no se podían comprar en cualquier tienda, dulces importados. Cuando creció, las visitas de la tía Vanessa empezaron a suceder en su ausencia, pero de alguna manera siempre estaba presente en su vida de forma invisible. La madre de Steven la llamaba su madrina. Siempre ayudaba a su familia, que no vivía en las mejores condiciones. Steven no tenía padre, y su madre lo crió sola. Aunque, en realidad, en muchas familias de su pequeño pueblo los niños eran criados solo por sus madres, así que Steven no era una excepción. Sin embargo, siempre envidió a aquellos niños que tenían padres. A menudo, la madre de Steven le preguntaba en nombre de la tía Vanessa qué quería para su cumpleaños o para Año Nuevo. Steven siempre deseaba lo mismo, tener un papá. Él entendía que ese deseo no se podía cumplir, así que simplemente se encogía de hombros. La tía Vanessa siempre le regalaba algo interesante y útil para su cumpleaños, un libro fascinante, un juego educativo y a menudo también ropa. Para Año Nuevo, enviaba regalos caros y deliciosos. Santa tampoco se quedaba atrás. Solo al crecer, Steven entendió que la tía Vanessa también hacía el papel de Santa Claus. Un día le preguntó a su madre: ¿por qué siempre mirabas de forma extraña los regalos de la tía Vanessa? ¿Acaso estaba mal que mi madrina me quisiera tanto? Pero su madre no dijo nada, solo lo abrazó y lo estrechó contra su pecho. Tal vez se sentía incómoda frente a su pariente rica, por el hecho de que cuidara tanto de su hijo. Los pobres siempre se sienten avergonzados frente a los ricos. Pero Steven no sentía vergüenza. ¿Y qué si él era pobre y su madrina lo mimaba? Él no se lo pedía. Si ella le daba regalos, era porque podía permitírselo, pensó Steven. Ahora, trabajando en la clínica, Steven esperaba poder ver a la tía Vanessa con más frecuencia. Después de todo, ella era la esposa del dueño de la clínica. No es que él quisiera seguir recibiendo regalos caros de su madrina. Todo lo contrario, Steven quería encontrar una forma de agradecerle por el papel tan importante que había jugado en su vida. Pensaba que quizás podría ayudarla con algo, tal vez con las tareas del hogar. Sabía que ella no tenía hijos propios. La sorpresa fue grande cuando supo que su madrina se había separado de su esposo. Ahora no le quedaba más que demostrar con trabajo duro y dedicación que los parientes no se habían equivocado al darle la oportunidad de trabajar allí. Steven quiso visitar a su madrina, pero luego pensó que, si en la clínica se enteraban de que visitaba a la exesposa del director, eso podría causar problemas. En resumen, todo era complicado. O tal vez él mismo estaba complicando las cosas. Se estaba ganando una buena reputación en su trabajo, y la vida parecía abrirle los brazos con perspectivas prometedoras. Esa mañana, como se dice, nada hacía presagiar problemas. Steven llegó al trabajo y vio un revuelo en la recepción de la clínica. Se acercó para firmar en el registro de asistencia y, de paso, averiguar qué estaba ocurriendo. Resultaba que una mujer gitana, visiblemente necesitada, había llegado exigiendo una operación costosa con el nuevo equipo médico. Sorprendentemente, la mujer mostró a todos su póliza de seguro médico obligatorio.
Generalmente, estas personas no suelen tener documentos de este tipo. Steven se quedó muy sorprendido al ver aquello. Incluso le pidió a la gitana que le dejara revisar su póliza más de cerca. Para su asombro, no estaba vencida ni parecía falsificada. Había un problema, no llevaba consigo su pasaporte. Sin embargo, la dama juraba y aseguraba que esa póliza era la suya y que ella era la mujer mencionada en el documento. Según sus palabras, le dolía terriblemente el costado y no podía ir a casa a buscar su pasaporte. Los médicos en la recepción intentaron en vano explicarle a la mujer que, incluso si tuviera 3 pasaportes, no podrían atenderla, era una clínica privada y no trabajaban con pólizas. Solo aceptamos dinero, intentaron explicarle los empleados. ¿Solo por dinero? Pero ustedes son médicos. Gritaba la gitana, ya sea por el dolor o por la desesperación. No quería irse. El personal llamó a seguridad, pero Steven decidió intervenir. Él mismo no entendía por qué. No era su responsabilidad, tenía otros pacientes que lo esperaban. Pero, por alguna razón, de repente le dio lástima a esa mujer. De niño, había visto muchas veces a gitanos. Vivían en el mismo pueblo que él. No todos eran malas personas, era solo el pensamiento estereotípico de la sociedad. Cuando era niño, tuvo un amigo gitano, un buen chico. Iban juntos a la escuela y a Steven le gustaba estudiar. Un día, la maestra perdió dinero de su billetera. Ella no investigó, simplemente acusó al chico de inmediato de ser un ladrón. Escribió notas a sus padres, exigió que devolvieran el dinero, los convocó a la escuela. Al final, el chico dejó de ir a clases. Más tarde, por pura casualidad, resultó que el dinero lo había tomado otro niño. Pero la maestra ni siquiera se disculpó con el gitano. Ella pensaba que, si no hubiera sido por ese incidente, tarde o temprano el niño habría hecho lo mismo. Después de todo, él era gitano. Steven iba a casa de su amigo, le pedía que regresara a la escuela, pero ya era tarde. Ya no quería estudiar. Steven recordó eso y se preguntó, ¿y si esta mujer realmente solo había olvidado su pasaporte en casa? Cuando te duele algo, no te preocupas por los documentos. Ella había ido a los médicos, y ellos le pedían dinero. ¿Y qué pasa con el juramento de Hipócrates? Pensó Steven y dijo en voz alta. Esperen. Voy a examinar a esta mujer y le haré la operación si es necesario. Aquí no se hace eso, le respondieron. No te van a dar una palmadita en la cabeza por esto. Y a nosotros también nos va a tocar. ¿Acaso no somos humanos? Respondió Steven con firmeza. Yo me hago responsable de todo. Le indicó a la mujer que lo siguiera. Era una operación complicada. Ella había desarrollado peritonitis. Literalmente, unas pocas horas más y no se habría podido salvar a la mujer. Steven salió del quirófano con la sensación de haber cumplido con su deber. Hacía mucho que no se sentía así. O más bien, nunca. Las operaciones que solía hacer a los pacientes ricos no le proporcionaban esa satisfacción. Estas personas eran caprichosas, pretenciosas, y a menudo exigían procedimientos innecesarios. La mayoría de las operaciones, siendo sinceros, no eran necesarias. Se realizaban no por indicaciones médicas, sino por capricho de los pacientes. Por ejemplo, en lugar de un tratamiento, los ricos preferían cortar o suturar algo de inmediato. Pero a esta gitana, que Steven veía por primera vez en su vida, realmente le hacía falta una operación. Y él la hizo. Steven se
si no un héroe o Superman, al menos una persona que había hecho lo correcto. De buen ánimo, trabajó hasta el final del día, revisó el estado de la paciente y se fue a casa. Por la mañana, al llegar al trabajo, Steven descubrió que su pase no funcionaba. No podía pasar por el torniquete en la entrada habitual. En el vestíbulo había una multitud de médicos trabajando en la clínica. Parece que algo ha pasado, como ayer, pensó Steven. Quiso pedirle a alguien que llamara a la administración porque no podía pasar. Pero la administración salió a su encuentro. Al frente del grupo estaba el propio Gregory. ¿Quién eres tú? No, dime, ¿quién eres tú en esta clínica? Le preguntó. ¿Ya eres el director? ¿O tal vez eres el dueño? Cuéntanos, a lo mejor hay algo que no sabemos de ti. Gregory prácticamente atacó a Steven, haciéndole todas estas preguntas de manera desagradable y agresiva. ¿Pero qué ha pasado? No entendió Steven. Realmente no lo entendía. De hecho, pensaba que la administración lo felicitaría hoy por haber salvado una vida, por haber tomado una decisión en una situación de emergencia. Y ahora, esto. Miren cómo está. Gregory se dio la vuelta y miró a los empleados, como buscando apoyo en ellos. No entiende. No te hagas el tonto. Y en ese momento, en la pantalla de la gran televisión que colgaba en el vestíbulo, apareció una grabación. La grabación de la discusión de ayer entre la gitana y los médicos en el vestíbulo. En el video se veía cómo Steven se acercaba a ellos. Se oían claramente sus palabras. Bajo mi responsabilidad. El técnico puso la grabación en repetición. La voz de Steven sonaba una y otra vez desde la pantalla, resonando en toda la sala. Bajo mi responsabilidad. Bajo mi responsabilidad. ¿Quién te dio esa responsabilidad? Gregory se volvió hacia Steven, mirándolo fijamente con una mirada penetrante. ¿Quién te dio derecho a tomar decisiones aquí y a operar a vagabundos gratuitamente con equipos caros? El dueño de la clínica seguía levantando la voz, prácticamente gritando. Pero la persona necesitaba ayuda. Finalmente dijo Steven. ¿La persona? Gregory hizo una pausa y luego gritó. Fuera. Fuera de aquí, malagradecido. ¡Qué vergüenza! Aquel que toma la responsabilidad, ahora que la asuma. Se calló por un momento, y luego continuó con énfasis. Te despido. Sin indemnización. Vete a quejarte con tu madrina. Ni tú ni ella tienen cabida aquí. ¿Y qué pasa con la paciente? Preguntó Steven, apenas conteniendo su indignación. Tienes que haberlo pensado antes. Dijo Gregory. Pero no somos unos salvajes. La paciente se quedará en la clínica, pero el pago por su tratamiento se descontará de tu salario y de tu indemnización. Ahora lárgate de aquí. ¿Tomaste la responsabilidad? Pues ahora asúmela. Steven no esperó a escuchar qué más tenía que decir ese desagradable hombre. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Si es despido, que sea despido, pensó. Tal vez fuera lo mejor. De todos modos, le desagradaba quedarse en una clínica donde lo primero no era la vida y salud del paciente, sino su billetera. Pero, como entenderán, esta historia no termina aquí. De hecho, parece que solo comienza. Gregory estaba tan furioso por la acción del joven cirujano, a quien despidió con vergüenza, que decidió vengarse aún más. Dondequiera que Steven se presentaba, no lo aceptaban en ningún trabajo. Le rechazaban con excusas plausibles. No tiene suficiente experiencia.
En este momento, la vacante ya está ocupada. Pero la verdadera razón era otra: las clínicas temían dañar sus relaciones con Gregory. Después de varias semanas de intentos fallidos de conseguir trabajo, Steven se desesperó. Tuvo que incluso recurrir al Ministerio de Salud, y tuvo suerte de encontrarse con un especialista mayor que lo escuchó y estuvo de acuerdo con el joven en que no se puede ser médico solo por dinero. A Steven le ofrecieron un puesto de paramédico, pero no en la capital, sino en un pueblo en las afueras. Decían que allí nadie de las clínicas privadas lo conocía y nadie le pondría obstáculos. Que la controversia se calmaría, la historia se olvidaría, y dentro de un par de años podría regresar a Washington, si es que quería. A Steven le gustó la idea, y allí, en el pueblo, nació su sueño de convertirse en médico. Le encantaba hablar con el viejo paramédico y acompañarlo en las urgencias. Además, tía Vanessa le regaló un microscopio de verdad. Fue entonces cuando se fortaleció su deseo de ser doctor. Steven pensó en visitar a su madrina, pero al principio no quería caer en desgracia con Gregory. Ellos se habían divorciado de Vanessa, y después de ese incidente, Steven temía volver a verla. Tal vez ella empezara a regañarlo, diciéndole que había hablado por él, paramédico y gracias a Dios. Ya estaba cansado de estar sin trabajo y temía perder todas sus habilidades. En el pueblo todo era tranquilo y apacible. Nadie recordaba el incidente en la clínica y, de hecho, parecía que nadie sabía nada sobre Gregory. La gente allí vivía de manera sencilla y sin complicaciones. Un mes después, la gitana que él había operado vino a su consulta. Resultó que ella ni siquiera sabía que el doctor que le salvó la vida había sido despedido con vergüenza. Por cierto, a ella tampoco la habían mantenido mucho tiempo en la clínica. Según los médicos, le bastaron unos días para ponerse de pie y la enviaron a casa para su rehabilitación. Se sentaron y hablaron, compartieron un buen rato. La gitana realmente no lo había engañado en aquel entonces y la póliza era suya. Ella invitó a Steven a su casa, prometiéndole algo rico para agradecerle. Así que al día siguiente, sin esperar más, Steven fue a visitarla. Tenía el día libre y no tenía a dónde ir en el pueblo. Ahora, para aquellos que no creen en el destino, escuchen y recuerden. Quieran creerlo o no. Steven estaba sentado en casa de la gitana, tomando té. El clima no estaba muy bien, el frío, como ella decía. El clima ahora está completamente helado. Quien se dedique a trabajos de carrocería, estará ocupado y ganando dinero. Y aquí justo tenemos un tramo peligroso en la carretera. En ese momento, escucharon el chillido de los frenos, un golpe, un ruido característico y un estruendo. Salieron corriendo de la casa y vieron un todoterreno volcado en la cuneta. Al volante, una chica embarazada y una segunda persona al lado. Por supuesto, Steven se acercó de inmediato para ayudar a la joven embarazada y además, ella ya estaba en trabajo de parto. Mientras la gitana llamaba a la ambulancia, Steven la llevó a la casa. La operadora de la ambulancia le advirtió de inmediato que la brigada tardaría mucho, ya que con ese clima todos los vehículos estaban ocupados. Y además, el viaje era largo. Steven dijo que era médico y la gitana llevó a la segunda chica. Y en ese momento, el parto ya estaba en pleno curso. Steven tuvo que encargarse él mismo, recibir el parto y cuidar a las chicas. Y, gracias a Dios, todo salió bien. Cuando la ambulancia llegó, los médicos felicitaron a Steven por haberlo hecho sin complicaciones. Ya subiendo al vehículo, la chica con el bebé miró a Steven fijamente. «Te conozco».
Trabajaste en la clínica de mi marido, Gregory. Lo vi una vez, dijo ella. Ahora trabajo aquí, respondió Steven. Pues, sabes, dijo ella, tu marido me despidió porque hice una operación gratuita. Por cierto, ella, Karma, también te ayudó a salvarte. ¡Qué cabrón!, dijo de repente Scarlett. Pues, voy a hacerle algo. Por cierto, tengo que llamarlo y decirle que ya es papá. No te preocupes por el coche, le diré que lo recojan mañana. Mira cómo está hecha la vida. ¿Quién habría predicho que Steven recibiría el parto de la esposa del hombre que lo despidió injustamente? Y, encima, con vergüenza, y escribieron cosas horribles en su expediente, inventando artículos por no cumplir con las responsabilidades profesionales. A la mañana siguiente, el todoterreno ya no estaba en la cuneta junto a la carretera y unos chicos robustos con trajes negros tocaron a la puerta de Karma. Les preguntaron dónde podían encontrar lo que les habían encargado. Steven comprendió que resistirse era inútil. Decidió ir, no esperaba nada bueno de su encuentro con Gregory. De esa persona se podía esperar cualquier cosa. Los chicos lo llevaron a Washington directamente a la clínica y lo descargaron frente a la entrada. Steven entró. Allí estaba todo el personal y Gregory se lanzó hacia él con abrazos. Le lanzó las palabras más halagadoras, se disculpó por el incidente con la gitana, daba excusas absurdas. Steven escuchaba todo esto y entendía lo desagradables que le parecían esas personas. ¿Cómo podían vivir así, con tanta hipocresía y doble moral? Y entonces Gregory dijo: a partir de mañana, puedes retomar tus antiguos deberes, y además te subiremos el salario y te pagaremos una compensación por el tiempo que no trabajaste. Qué fácil les parecía todo a estas personas, pensó Steven. Hoy te despiden, y mañana te llaman de nuevo. ¿Y qué debería hacer él? ¿Cómo trabajar en un lugar donde cada día tienes que mirar atrás, temiendo que el jefe esté de mal humor otra vez? No, creo que lo rechazaré, dijo Steven. Gracias por la invitación, pero no. Ya tengo trabajo. Todos se quedaron en silencio. No esperaban ese giro de los acontecimientos. Ya tenían listos los elogios, la mesa estaba puesta. Scarlett, mi esposa, no me perdonará, dijo de repente Gregory. Scarlett me dijo que no vuelva a casa si no te acepto de nuevo en el trabajo. Lo siento mucho, respondió Steven. Solo dile que no quise. Y entonces ocurrió lo que nadie podía esperar. Gregory, frente a todos los médicos de su clínica, se arrodilló ante Steven. Te lo ruego, susurraba él. Nadie había hecho eso antes, y Steven no sabía qué hacer. Confundido, simplemente salió corriendo de la clínica y se dirigió a la estación de tren, más rápido, hacia su casa, al pueblo. Al principio, incluso pensó en renunciar y marcharse a algún lugar lejano. Temía que Gregory enviara a esos chicos tras él. Se sobresaltaba con cada ruido de neumáticos fuera de la ventana y miraba por ella de vez en cuando. Luego, de alguna manera, entendió que probablemente ya lo habrían olvidado, pensó Steven. A veces solo pensaba en cómo había podido sobrevivir a esa humillación, porque Gregory se había arrodillado frente a él. Tal vez debería haberse quedado. Steven no lo recordaba a menudo, pero sí lo hacía. Y es que ellos casi eran parientes. Su ahora ex tía Vanessa, la exmadrina de Steven, en realidad no era tan lejana, solo una prima segunda o tercera de su madre. Su mamá le contaba que en los pueblos ni siquiera existía el concepto de primos hermanos, todos eran parientes. Y si no lo eran, era solo porque los padres eran hermanos de sangre, por ejemplo,
o las madres hermanas. Y ahora, por supuesto, los tiempos eran otros modales. Alguien de la familia se va a la ciudad y ya está, la familia del pueblo ya no cuenta. Así es como los primos hermanos y las primas crecen sin saber del otro. Probablemente algo así pasó también en su familia, porque tía Vanessa aceptó ser su madrina, pero no venía ni hablaba mucho con su madre. Extraña cosa es la vida. Una coincidencia con la esposa de Gregory fue suficiente para Steven. Qué ironía que haya pasado esto. O era la ley del boomerang, o simplemente una coincidencia, Steven no podía entenderlo. Y aún no comprendía cómo Gregory pudo abandonar a su esposa, con la que había vivido tantos años, para casarse con una mujer tan voluble. ¿Y qué si no tenían hijos? Él nunca habría dejado a su esposa, pensaba Steven, especialmente por una como Scarlett. A él, de hecho, nunca le gustó, incluso cuando no sabía que era la esposa de Gregory. El niño que tenían era raro, parecía no ser parecido a Gregory. Steven, por supuesto, no la había observado demasiado, tal vez vio a Scarlett en la clínica una o dos veces, pero no solía mirar a las esposas ajenas. Ella lo observó y lo recordó. La vida de los ricos era extraña, pensaba Steven. Probablemente no podría vivir una vida así, incluso si de repente le cayera una fortuna del cielo. Así pasaron casi un año y medio. La desgracia, por así decirlo, ocurrió en invierno, justo antes de Año Nuevo. De nuevo, la vida de Steven lo cruzó con Gregory. Esta vez, no pensaba suplicarle que regresara al trabajo, ni pensaba arrodillarse. Esos dos chicos con trajes negros casi lo obligaron a ir a la clínica. Esta vez, Gregory exigía explicaciones de Steven sobre qué había hecho con su hijo. Steven se quedó desconcertado. Yo no lo he visto desde el parto, dijo el joven. La discusión ocurría justo en el vestíbulo de la clínica y los médicos se reunieron por los gritos. Exactamente. Desde el parto, no es mi hijo. Gritaba Gregory. Resultó que el bebé se enfermó de algo muy grave y necesitó una transfusión de sangre. Fue entonces cuando se descubrió que Gregory no podía ser su padre biológico. Por supuesto, exigió respuestas a Scarlett y ella no encontró nada mejor que echarle la culpa al joven que había atendido el parto. La tonta chica pensó que él ya se había ido del pueblo. Así que dijo que probablemente Steven había cambiado al bebé. Gregory, completamente destrozado, estaba dispuesto a creer cualquier mentira. Steven estaba frente a él y no entendía por qué el destino le enviaba tantas pruebas. Siempre tenía que enfrentarse a esa acusación tan extraña. Yo tengo testigos de que no hubo ningún bebé y no tenía motivo para cambiarlo. Ustedes tienen la posibilidad de hacer una prueba de ADN, así que descubrirán si el bebé es de su esposa. Significa que no hubo ningún cambio, y significa que simplemente no es tuyo. Y te pusieron los cuernos, dijo Steven. Canalla. Gritó Gregory, levantando su bastón en un intento de golpear a Steven. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi esposa? Pero en ese momento se oyó una voz tranquila y serena. Era Vanessa. Se acercó al exmarido y le bajó la mano con el bastón. Déjalo, dijo ella. Déjalo, antes de que hagas daño a tu hijo, o como yo entiendo, ahora tu único hijo. ¿Qué estás diciendo? Exclamó Gregory, mirando a Vanessa con los ojos muy abiertos. No tuvimos hijos. Yo también me gustaría saber los detalles, tía Vanessa, dijo Steven. Es muy sencillo. Él no quería hijos, continuó Vanessa, señalando a su exmarido.
Decía que los hijos le impedirían trabajar. Señaló a su exmarido. Y yo me quedé embarazada. Los médicos me dijeron que si me deshacía del niño, no podría tener más hijos. Estuve 6 meses ocultándole que estaba embarazada, y luego él se fue al extranjero a un simposio, una misión que duró 3 meses. Durante ese tiempo, yo logré dar a luz al niño. A ti, Steven, pensaba que cuando él regresara y viera a su hijo, suavizaría su corazón. Justo antes de su regreso, hablamos por teléfono. Yo toqué el tema y me di cuenta de lo furioso que estaba defendiendo que no quería hijos, lo feliz que estaba de que no tuviéramos ninguno. Tuve miedo de que pudiera hacer algo contigo. Estaba tan fuera de sí. Y tomé la decisión de enviarte a casa de mi prima segunda, que vivía en un pueblo del que yo misma era originaria. Ella te recibió con gusto, ya que no tenía hijos ni marido. Pasó el tiempo, te visitaba y siempre esperaba poder llevarte de vuelta. Y cuando finalmente me decidí a hacerlo, ya la llamabas mamá. No podía destruir tu felicidad, por eso comencé a visitarte menos. La tentación de contarte la verdad era grande. Vanessa de repente sintió un cansancio y se sentó en una silla. Vanessa, ¿qué has hecho?, exclamó de repente Gregory. Una cosa son las palabras y otra es un niño de verdad. Sí, tal vez lo dije a propósito, que no quería hijos, porque vi que no íbamos a lograr nada. Solo quería apoyarte, respondió Vanessa. Debiste contarme, Vanessa. Vanessa, ¿por qué no lo dijiste? Nunca me habría casado con esa muñeca. Steven trató durante mucho tiempo de perdonar a sus verdaderos padres, pero nunca lo consiguió. Se fue de nuevo al pueblo, se casó con la sobrina de Karma y vivió una vida tranquila. Para él, su madre siempre sería aquella mujer que lo crió. Después del divorcio, Scarlett entregó al niño al orfanato y regresó con su madre. Lloró mucho y le pidió perdón. Ahora nuevamente se llamaba Aria. Gregory perdonó a su esposa Vanessa, y Vanessa perdonó a Gregory y volvió con él. Pero con una condición: él tuvo que buscar en el refugio al niño que su esposa había dado a luz y llevarlo para criarlo.